Bienvenidos todos aquí a Taco Caído, en este podcast, en esta nueva emisión, en este nuevo contenido, el cual el día de hoy les traemos un nuevo invitado y vamos a tener un podcast muy diferente a los que hemos hecho. En esta ocasión es para darles a conocer un poco de lo que es el coronavirus y tenemos con nosotros a Mario Aguilar. Hola Alex, muchas gracias por invitarme. Mario Aguilar es ingeniero en biotecnología, él está muy informado en lo que es el tema de coronavirus. Y bueno, preséntate un poco más. Ya dije que eres ingeniero en biotecnología, pero un poco más. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias Alex por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí contigo, con Víctor, con Lalo. Pues bueno, primero que nada, yo soy ingeniero biotecnólogo, tengo una especialidad en biología molecular y, y pues nada, soy egresado del Tecnológico de Monterrey, me gradué hace un año. Y pues he estado muy en contacto con toda esta parte de la virología, de enfermedades microbiológicas, no solo desde el inicio de mi carrera, sino que también ahorita donde laboro, pues estamos no encargados, pero proveemos los equipos para poder detectar enfermedades, para poder detectar secuencias de genoma, secuenciar genomas en su totalidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es básicamente un poco de mí. Perfecto, empecemos dándole como un poco de seguimiento conforme a lo que es Taco Caído y cuéntanos cómo te metiste a la biotecnología, qué fue lo que te inspiró a estudiar biotecnología. Creo que eso es como una pregunta muy, bueno, en lo personal es una pregunta un poco, eh, no sabría si decirlo filosófica, pero realmente yo empecé a estudiar biotecnología porque me gustaba saber el origen de la vida y siento que si tú sabes cómo funciona la vida en su totalidad, desde la molécula más sencilla que es pues la célula, pues puedes entender absolutamente todo en este mundo, ¿no? Puedes entender bacterias, puedes entender virus, personas, cómo se comportan, su metabolismo. Entonces, pues bueno, esa fue la razón principal por la que empecé a estudiar biotecnología hace ya algunos años atrás. ¿Qué le ves de ventajas a estudiar biotecnología con estudiar algunas otras carreras como química o bioquímica o microbiología, no sé, por ejemplo? Pues fíjate que estudiar biotecnología es una carrera demasiado amplia. Creo que esa es la ventaja que tiene a comparación de la química, de la microbiología, que no solo te enfocas en el caso de de la microbiología, pues en los microorganismos, por ejemplo. Aquí te puedes enfocar en todos los procesos que hay alrededor de una célula y cómo los puedes manipular para, pues, derivar en ciertos bioproductos o servicios de alta calidad para el humano. Entonces, esa es la principal ventaja, ¿no? Que no estás solo acoplado a un grupo, sino que estás como muy enterado y sabes hacer muchas cosas de muchas áreas que están alrededor de la célula, desde la genética, biología molecular, enzimología, ingeniería metabólica, y bueno, ya depende de ti hacia dónde te quieras enfocar, pero tienes una base muy sólida y muy amplia al mismo tiempo. Perfecto. Y así como vas ya estudiando la célula y todo eso, ¿cuándo decidiste entrar a virología o en este caso ya en tu chamba ahorita en la que estás, qué haces acerca de virología? Bueno, yo empecé a estudiar, bueno, yo decidí enfocarme a la biología molecular, a la inmunología, que va muy relacionado a la virología. Eh, Como a la mitad de la carrera, más o menos, decidí enfocarme en esta parte, porque vuelvo a retomar, siento que es como la parte más fundamental de todo. Entonces, pues bueno, ahí fue como el punto clave. Y hoy en día, pues estamos encargados de distribuir, bueno, donde trabajo, estamos encargados de distribuir todos los equipos y de que estos funcionen de manera correcta para que se puedan detectar. Los mandamos a muchos institutos, al INMEGEN, al Langevio, al INR, al INER. Entonces, proveemos equipos biotecnológicos muy desarrollados. Cada día se hace más y más fácil poder utilizar estos equipos, entonces se hacen más confiables
y demás, más fáciles de utilizar. Y bueno, estoy en esa parte de distribuir y encargarnos de que funcionen de manera correcta, si hay algún problema con su distribución y pues, solucionarlo, si se necesita algún técnico, algún servicio, alguna garantía, pues bueno, ahí estamos presentes en esa parte. Perfecto. Y ya que ahorita mencionaste de los equipos, ¿qué es esos equipos? Y, o sea, uno que no conoce como equipos de biotecnología, ¿y qué serían como cintas, tiras, laboratorios microscópicos, tubos de ensayo, algo más como para mortales que no solo? Pues mira, básicamente la empresa hace de todo. Realmente somos líderes en esa parte. Pero en cuanto a la parte de, podría ser como microbiología, virología, utilizamos secuenciadores para saber, pues, le valga la redundancia, la secuencia entera del genoma de un microorganismo y utilizamos termocicladores para hacer ciertas reacciones de cadena en polimerasa para detectar solo un gen, para saber si está presente, para saber si es un agente patógeno o no patógeno. Más que nada son muchos, pues literalmente ya aparatos que, como lo mencioné, vas haciendo más sencilla la vida del laboratorista. Literalmente tú le das un kit, por ejemplo, y le dices, sirve A en B, espera tantos minutos, de B, no sé, ponlo en nitrógeno líquido y esa mezcla que te queda lo metes en el aparato D. Y pues ya tú sabrás leer esos resultados, ¿no? A comparación de hace años que era como pues más, no arcaico, pero era más difícil, más pasos en los que podía haber un error y ahora pues se ha intentado eliminar eso, ¿no? Entonces, como te decía, son más dispositivos, tal cual. No dejamos a un lado todas las partes de enzimas, productos de laboratorio y demás, pero creo que para este tema se enfoca mucho a estos dispositivos, que son como, pues ahora sí que la joya de la corona de la empresa, güey. Y ya hablando de coronas, ya que lo tocaste, creo que vamos al tema principal, el motivo del podcast y de tu conocimiento, Correcto. coronavirus. Es un tema muy sonado últimamente. Creo que muchas personas, hay mucha información circulando por las redes sociales, incluyendo este podcast pronto, claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué nos puedes decir del coronavirus? Pues mira, como tú Así, lo acabas aspecto general. como lo acabas de mencionar, amigo, ha sido un tema un boom realmente muy fuerte desde el 17 de enero, 18 más o menos, pero bueno, esto viene desde el 31 de diciembre, ¿no? Ha generado mucha desinformación en algunas personas, algún poco de pánico, esto es normal, ¿sabes? Esto ha pasado en otras ocasiones similares, años anteriores. Entonces, pues es un tema que se debe de tratar, pues siempre con la seriedad de vida. Pero sí, hay mucho desinformación alrededor del nuevo coronavirus que anda por ahí. Perfecto. ¿Qué nos puedes decir como ya qué es el coronavirus? O sea, es un tipo de virus, o sea, dice virus en el nombre, obviamente no es una bacteria, ¿verdad? Pero, por ejemplo, diferencias entre virus y bacterias para aquellos que no sepan. Mira, es muy sencillo. Ahorita que me preguntas la diferencia entre virus y bacteria, explicado en términos muy sencillos, el virus no tiene una capacidad para poder reproducirse por sí solo, mientras que la bacteria lo puede hacer sin problema. A lo que voy es, el virus necesita una célula, y una célula puede ser una bacteria o una célula humana, para que continúe con este ciclo de la vida, de reproducirse y reproducirse y reproducirse. En cambio, la bacteria, pues, lo puede hacer por distintos métodos. Esa es la principal diferencia. Ok. ¿Y qué diferencia hay en este caso con el coronavirus? O sea, ¿por qué específicamente coronavirus? Bueno, el coronavirus Me gusta hacer como una comparación entre una familia así, entre un papá, mamá, hermanos, primos, sobrinos. El coronavirus pertenece a una familia en específico de virus, en la cual tiene muchos primos, tiene muchos hermanos, tiene muchos virus que se parecen a este coronavirus. El coronavirus
es un microorganismo que ya ha estado mucho tiempo en el medio. Ya nos ha atacado un coronavirus en años anteriores, pero exactamente este coronavirus, pues es nuevo, literalmente, por eso es sus siglas, el nCoV. NCOV, el nCoV, porque es novel coronavirus. Entonces, esto de nuevo quiere decir que sigue teniendo una secuencia genética, un genoma muy similar, pero hay genes que lo hacen cambiar y pues por lo cual no sabemos cómo actuar al 100% porque bueno, la genética en esos casos puede ser aleatorio y entonces todavía no sabes controlar bien esa parte. Ok. ¿Qué tiene en relación este coronavirus con el SARS? Es muy buena pregunta, Alex. Mira, para contestarte esta pregunta me gustaría hablarte un poco que pues hoy en día la bioinformática ya es como una base fundamental para toda la biotecnología, para toda la investigación, para todo el desarrollo que hay hoy en día en cuanto a la ciencia de la genómica. Y cuando se utilizan ciertas herramientas bioinformáticas, literalmente para comparar un genoma de un organismo con otro, pues nos podemos dar que este coronavirus es 95% parecido al SARS, pero no quiere decir que sea el SARS. Como te explicaba hace rato, es una familia en donde haz de cuenta que el SARS puede ser un hermano y el nCoV es otro. Tienen un genoma muy parecido, pero evidentemente hay diferencias. El 95% de su genoma es muy parecido entre el SARS y el nCoV, pero este 5% es la variable que nos está haciendo, pues, tener un poco de dificultades. No sabemos si ese 5%, o sea, ha habido algunas especulaciones de, pues es que fue en un mercado de mariscos. Entonces seguramente este coronavirus viene de algún animal marino. De hecho, en algún punto se habló de que podía venir de una foca, ahorita está como la parte de puede venir de una serpiente. Entonces, ese 5% todavía no, a pesar de las herramientas que hay hoy en día, no lo tenemos tan claro y eso es lo que lo hace bastante diferente. Y también se me olvidó mencionar, Alex, el coronavirus es un virus, valga la redundancia, que puede estar presente en perros, gatos, víboras, pájaros, murciélagos, humanos. Es un virus muy común, Alex, demasiado común, pero ya, como te digo, cuando empieza a haber unas variantes genéticas, ahí es cuando la cosa se empieza a poner un poco más interesante. Y bueno, ya que mencionaste que tiene hermanos y es sumamente común, este mito de que se creó ya dijiste, en serpientes y focas, ¿ya hay alguna certeza o simplemente siguen en especulaciones? ¿Cómo se dio la Mira, evolución? mira, Alex, yo no te podría decir a ciencia cierta. Las fuentes que he leído, algunos artículos del National Center for Biotechnology Information, son especulaciones. Realmente, cuando empieza a haber variabilidad genética, lo hace complicado estudiarlo. Esas variaciones genéticas pueden hacer que sea más difícil de cultivar en células, que las destruya más rápido. Entonces, hasta ahorita han sido puras especulaciones. Ese 5% es el que nos tiene pues a la expectativa, como te decía. No sabemos realmente, ¿no? Te digo, no se sabe si viene de una víbora, si viene de un murciélago, si viene de alguna foca, de algún cangrejo, de algún marisco. Mucho se ha hablado, he visto mucho movimiento por redes sociales de que viene de un caldo, de una sopa de murciélago, y no sabría, realmente no creo que esto sea cierto, porque bueno, el SARS y el nCoV son muy parecidos porque son de la misma familia y el SARS viene del murciélago, etcétera, etcétera. Entonces, esto todavía no se sabe a ciencia cierta. Yo creo que en las próximas semanas, próximos meses, tendremos más información acerca de esto. Eso sí, el virus ya está secuenciado en su genoma, así en su totalidad,
no sé si en un tiempo récord, pero sí en un tiempo bastante rápido. Me parece que en 2 días, el 24 de enero, el genoma del virus ya estaba en Internet. Entonces, precisamente para que mediante bioinformática y demás herramientas que hay hoy en día, pues ciertos laboratorios de todo el mundo, alrededor de todo el mundo, pues bueno, puedan empezar a indagar todavía más. Podría decirse que esta emergencia es más colaborativa. Sí, el problema está en China, pero bueno, también los institutos de México, Norteamérica. México tiene institutos muy fuertes, por cierto. El INDRE, en Norteamérica, la FDA, la OMS. Entonces, pues todos empiezan a indagar para encontrar una posible solución, ver de dónde proviene todo esto, que va relacionado a los motivos por los que yo decidí estudiar biotecnología, ¿no? O sea, tú conociendo todo el genoma, todo eso, pues ya sabes cómo actuar, cómo va a actuar ante un medicamento, lo puedes modelar hoy en día en 3 dimensiones. Entonces, pues estamos a la espera de a ver qué pasa en estos próximos días, yo diría, en lugar de meses. Volviendo un poco al origen antes de entrar a todo lo de medicamentos, porque hay muchas dudas en ese ámbito y todo eso. Volviendo un poco al origen, hay un mito que dice que es por mala higiene en los alimentos. ¿Esto es cierto? ¿El coronavirus? Mira, no te podría decir por mala higiene, pero más bien no te diría que este sería el factor principal, pero sí podría tener una relevancia. El hecho de que haya ciertos tipos de comida exótica, si en condiciones pues no muy óptimas para su cocción, para que estén libres de microorganismos, pues sí podría llegar a afectar en algún punto. Pero que pues también hay otras maneras de que estés en contacto con esos animales, ¿no? Entonces, simplemente, pues puede haber muchos casos, ¿no, Alex? Que exploradores o investigadores que están en cierta región, que están en el mar, tienen contacto directo con los animales y no quiere decir que sea comida, ¿no? Y de todas maneras se van a transmitir ese virus y va a empezar, pues, a contagiar y a contagiar. En conclusión, juega un papel importante, pero no es la causa principal. No se tiene todavía como, sí, fue en el mercado de Wuhan por una sopa. No, todavía no se puede. Juega un factor que podría llegar a afectar, pero no al 100%. Hay muchas otras. Y hablando de mala higiene y alimentación, hay otro mito ahí por las redes sociales que dice que a los mexicanos no nos va a dar si hemos comido en la calle por el chupacabras y todo eso. Mira, eso se me hace muy curioso, Alex. Sí, sí es total. Bueno, no es que esta afirmación sea cierta, pero sí tiene que ver que cada población en el mundo tiene un sistema inmunológico diferente. Si una persona viene de Europa, donde las condiciones sanitarias son distintas en cuanto a la alimentación, más reguladas, y vienen a comer acá a México, a los tacos del Chupacabras, a ciertas taquerías que están ahí por debajo de algunos puentes, pues bueno, seguramente su sistema inmunológico en cuanto a ciertas bacterias que están en los alimentos y repercuten en el tracto intestinal, pues no los van a saber captar, no van a saber defenderse tan bien, entonces seguramente se van a enfermar. Entonces, esto de que no, tú comes 7 tacos de 10 pesos afuera del metro universidad y te andas quejando del coronavirus, pues no, lamento decirte que lo más seguro es que el coronavirus te dé, aún así te comas 7 tacos de 10 pesos. Hola Mario, soy Eduardo, acá Dímelo. hablándote. Sí, justamente sobre eso, ya hablando de inmunología y demás. Bueno, no es la primera vez que pasa en China, básicamente. Esto ya van otras 2 veces. Incluso el SARS, si recordamos, incluso no le estaban dando a conocer. Al principio lo querían tratar de controlar ellos y no le dijeron a la OMS a tiempo y se desató, etcétera, etcétera. Sí ha sido mucho mejor tratado desde ese punto de vista, pero hablando de eso, o sea, ¿qué no están haciendo los chinos que sí están haciendo en otros lados para tratar o sea, son las capacidades higiénicas que tienen para tratar con sus animales de ganado y demás? O más bien, o sea, o realmente nos podemos ir más a un trasfondo inmunológico que digamos que los europeos y los americanos por
la serie de enfermedades que hemos tenido a través de los cientos de años, hemos tenido cierta resistencia a transmisiones de este tipo con animales que ellos no han tenido, ¿o cómo lo ves tú? Mira, Lalo, es muy interesante la pregunta que me estás haciendo. Creo que además del trasfondo que ya traemos de años anteriores, de enfermedades pasadas, de cientos de años, como tú dices, pues también juega un aspecto cultural importante. Te voy a poner el ejemplo de México. El ejemplo de México, y ahorita lo voy a comparar. Pues ahora sí que el ejemplo de México, nosotros consumimos muchos alimentos que vienen del ganado, lácteos, vacas, quesos, carnes, que no están en las mejores condiciones. Sin embargo, nuestro sistema inmunológico se ha sabido adaptar bastante bien a toda esta pues diversidad de microorganismos a los que nos enfrentamos pues día con día. Eso es algo importante. Mientras más te enfrentas a un microorganismo, pues tu sistema inmunológico se va a empezar a adaptar de mejor manera. A comparación de China y demás, que también han estado eh, tienen algo muy similar con todos estos mercados de comida exótica, donde se comen ciertas aves, ciertos mariscos, pero el hecho de que estemos día con día enfrentándonos al mismo microorganismo, sí lo vamos a adaptar mejor, pero claro, va a haber un punto en el que va a haber cierta variedad genética en la cual el sistema inmunológico va a decir, oye, ya, o sea, esto no puedo contra esto porque pues el microorganismo va generando ciertas barreras, ciertos mecanismos de defensa, por así decirlo, de la manera en la que actúan, en la que infectan, en la que resisten medicamentos, etcétera, etcétera. En el caso de Europa, América, donde todo es muchísimo más regulado, pues bueno, ahora sí que ellos tienen otro sistema inmunológico. El sistema inmunológico podría decirse que se adapta dependiendo a la región en la que te encuentres. El mexicano va como muy acorde con la comida de la India, tal vez con la China, pero el europeo no va tanto con la comida mexicana, les gusta, pero les hace daño, con la China ni se diga, con la de la India peor tantito, ¿no? Entonces, pues esa es una cuestión de adaptabilidad que tiene cada población. Ya hablando de regiones, no sé, complementando un poco más la pregunta de Eduardo, ¿es cierto este mito de que solo le da a asiáticos? No, 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 para nada, Alex. Creo que eso es una pregunta muy importante. No, no solo le da a la gente de Asia, según los reportes de la OMS actualizados al 1 de febrero del 2020, eh, pues hay muchos infectados a lo largo del mundo, pero son de distintas nacionalidades. Bueno, no muchos infectados, sí son bastantes, pero no son de origen asiático, simplemente tuvieron contacto con gente de Asia o vienen directamente de la región de Wuhan y entonces por eso están enfermos. No quiere decir que porque seas europeo o americano o de la India vas a tener cierta inmunidad ante este virus. Eso es totalmente una mentira. En cuanto a los paquetes, ¿se puede decir que puedes contagiarte si recibes una carta o un paquete de FedEx, Alibaba, AliExpress? Fíjate que hay algo muy importante en este tema de las pandemias, de las infecciones, cómo se transmiten. Hay algo muy importante que se llama fomites o fomites, que es cuando alguien tose, alguien deja algún rastro de saliva o toses con la mano en la boca y después saludas a alguien más. O sea, cuando un objeto tiene como estas partículas del virus, bueno, de tus células infectadas, enfermas, y alguien más lo agarra y se vuelve a agarrar la cara y se hace esa cadenita, ese objeto en especial que tenía así como, que sirvió como intermediario, eso es un fomite o un fomite. En este caso, los paquetes que vienen de China, pues en algún momento se habló de que podían transmitirlo, de que podían funcionar como, pues como este medio de fomite.
pero no se tiene algo todavía a ciencia cierta porque no se sabe bien cómo se transmite, si puede estar en el aire, si puede estar sobreviviendo a ciertas temperaturas. Es lo que te digo, son apenas especulaciones. No se sabe si resiste a altas temperaturas, bajas temperaturas, tiene que estar a una temperatura ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo de los paquetes todavía es un tema un tanto incierto. Podría decirse, hay mucha gente que ya está diciendo que no hay problema, que no pasa nada. Sin embargo, pues la mayoría de los paquetes que han ido llegando como ahorita, tú sabes que los envíos de China a cualquier parte del mundo tardan meses, y me parece que pues sí han cerrado esa parte pues para evitar cualquier problema, aunque todavía no se tiene a ciencia cierta bien identificado si se puede o no, pero por antecedentes históricos no hay problema. No habría problema, más bien. Otra cosa, los cubrebocas. ¿Los cubrebocas son adecuados como medida de salubridad para detener el coronavirus, para que no te dé o para no contagiarlo? Viceversa. Mira, es muy importante, primero que nada, saber cómo funciona un cubrebocas. Un cubrebocas, amigo biomédico, tú sabes que tienen ciertas porosidades. Entonces, ese tipo de porosidades, pues bueno, podría frenar el paso entre la boca y el medio ambiente si fuera una bacteria. Los poros son lo suficientemente pequeños. Pero en el caso de un virus, el virus es muchísimo más pequeño en cuanto a tamaño, realmente, literalmente, que una bacteria. Entonces, no siempre tienen la efectividad normal, una efectividad al 100%, los cubrebocas normales que todos conocemos. Hay otros tipos de, de cubrebocas donde los poros se van haciendo más y más y más pequeños. Entonces, esos son los que se recomienda utilizar, los que tengan, no te tengo el dato exactamente de qué tamaño es el poro, pero bueno, entre más pequeño sea el poro, no va a aislarte del medio ambiente, pero sí va a servir como una barrera, pues que va a reducir las probabilidades de que contraigas este virus. En- entonces, ¿qué cubrebocas o qué medidas de seguridad recomiendas para el coronavirus? Mira, medidas de seguridad, Alex, en cuanto a este tipo de situaciones, todavía no se declara alguna pandemia en la que sea recomendable quedarse adentro de su casa, no salir, todavía no se llega a eso. Realmente, no te quiero decir que tiene potencial para hacerlo, pero si llega a pasar, pues serán otras medidas. En este caso, siempre va a ser básica la higiene de lavarse las manos antes y después de salir de casa, no tener un contacto directo con las personas que pudieran presentar algún síntoma. Si se tiene algún síntoma que sea de alerta o que corresponda a los que representa el nCoV, pues bueno, acudir directamente al médico, al hospital. Ellos ya seguirán ciertos protocolos para aislar, cuarentena, etcétera, etcétera, pero eso ya son posteriores. El cubrebocas, como te decía, amigo, un cubrebocas de un poro muy pequeño. En China me parece bueno, no me parece, más bien, tengo un conocido que me comentó que hay gente que ya está utilizando como unas cámaras que ellos hacen literalmente con estos galones de agua, de PET, en los que se los ponen en la cabeza y funciona como una cámara de seguridad manual, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya es como irse a los extremos, siendo que en China literalmente es el extremo en el que sí están mucha gente enferma. Pero pues ahorita aquí en México, donde no ha habido casos, pues bueno, higiene, un cubrebocas muy específico, con un poro muy pequeño, evitar contacto y bueno, creo que serían los más importantes. ¿Cómo vas a la farmacia y pides esos cubrebocas así? ¿Un cubrebocas de poro pequeño? ¿Hay como algún nombre en específico? Tienes esos cubrebocas, Alex, ya pasan más de ser un cubreboca que va así, sino que empieza a ser una tipo mascarilla. Entonces, sí, en ciertas farmacias sí venden esas mascarillas. Incluso en algunos talleres de ferretería y demás, los puedes encontrar. No porque ahí vendan cubrebocas como
este tipo de situaciones, pero los utilizan para maderería, cuando se está trabajando con partículas de madera que pueden ser muy pequeñas y entran al tracto respiratorio. Bueno, esas mascarillas son las parecidas, ¿no? Entonces tú puedes ir a... en algunos casos, Alex, no en todos lados, pero sí, por lo general son farmacias muy, muy especializadas o, o donde, en los centros de salud seguramente debe de haber este tipo de máscaras. No, no creo que México todavía tenga aún todavía entre en ese despliegue de, de material, porque, repito, no, aquí solo es preventivo, no ha sido necesario. Entonces, pues es eso, amigo Alex, una mascarilla más que nada. Bueno, Mario, otra vez soy Eduardo. Es que, Hola, Lalo, sí, sí, sí. es que estaba viendo así directamente el Twitter y recientemente, así hace 3 horas, salió algo que dice: Uber suspende 240 cuentas en México para prevenir contagio de coronavirus. O sea, muy repetido de repente. Y esto se me hace como que, porque ya ves que todos los casos que han llegado aquí a México resulta que no eran. Ajá, sí, sí, sí. Pero estos parece que sí los sacó la Secretaría de Salud y sí son 240 que suspendieron. Entonces, pues, Suspendieron el servicio, no entendí bien esa parte, Lalo. suspendieron las cuentas de bueno, de los que manejan esos Uber. Y no dice, o sea, no tiene algún fundamento de porque presenten algún síntoma o simplemente prevención. Sí, simplemente fue prevención. O sea, incluso salió en el Reforma y todo. Oh, ok, Están medio raros. sí, te digo que en algún punto pueden llegar a ser un poco, las medidas pueden llegar a ser un poco extremistas. Realmente no sé, tendríamos que ver, no creo que el número de cuentas de Uber que hay en México debe ser abismal, debe haber muchísimos Uber en México y tendríamos que revisar por qué solamente esos 200 y tantas cuentas fueron canceladas, ¿no? Pues no sé, habrán tenido algún viaje del aeropuerto, habrán presentado algún síntoma, lo hacen por seguridad, pero sí habría que checar por qué en ese grupo de 200 y tantas cuentas se decidió tomar esa acción. Eduardo, si quieres, compártenos el link Sí, para que lo podría ser. pongamos en el chat. Ya les compartí el link. A ver, ahí se Bueno, los ve. ahora me gustaría hacerte una pregunta. Sí, dime, Víctor. Está sonando ahorita cada vez más que están tratando de aislar lo más posible a China. Ujú. También hay también hay algunas otras partes, no sé, como Australia, que están creo que mandando a la gente a otros lados porque llegaron de China, etcétera. Todas estas medidas que están tomando los países, como tú lo mencionas, algunas son extremistas. ¿Crees que según la situación actual y la emergencia que ahorita está tomando esto, son las correctas? ¿O crees que están exagerando? ¿Crees que están tomándose más a la ligera? ¿O cuál es tu opinión? Mira, Víctor, yo creo que el caso de China, de que los están aislando, es una medida drástica, pero es preventiva para que para que no se esparza este virus. No, o sea, cabe recordar que pues, este virus es originario de China y en China estoy viendo datos de la OMS, 11.821 personas confirmadas. Entonces, pues bueno, entre más se aísle ese sector, ese grupo de personas, pues bueno, más se evita el contagio. Cuando tú dices que las personas de Australia llegan y se mandan a algún lugar para evitar, no, creo que no son medidas extremistas. Realmente es un tema que, como dije al inicio de- del podcast, es que todo esto es preventivo y son medidas que se están tomando que son necesarias para evitar que se esparza este virus lo más rápido posible. Entonces, no son extremistas, simplemente son necesarias. Pueden llegar a ser un poco rudas, un poco, pues sí, rudas es la palabra, pero realmente es lo necesario, es lo que mandan los protocolos,
las cuarentenas de las personas que podrían llegar a presentar síntomas, entre que sí lo tienen, no lo tienen, entre que se mandan a estudios, a estudios para identificar con certeza un control. Entonces, no sé si esto ya respondió a tu pregunta, Víctor. Sí, y también mencionaste algo muy importante. Mencionaste que se tiene que confirmar que la persona tiene el coronavirus nuevo. Este proceso, desde que la persona presenta, digamos, el primer síntoma, hasta que ya directamente saben que tienen la enfermedad, ¿cuánto tiempo puede llegar a pasar? ¿Cuál sería ese rango de detección de, sabes qué, sí es el coronavirus o sabes qué, no lo es? Y también me gustaría ver si pudieras explicar un poquito en qué momento es detectable, en qué momento, qué tan probable es un falso negativo o un falso positivo en este caso. Ok, Víctor, muy interesante tu pregunta. En cuanto a saber el tiempo en el que se puede identificar, bueno, los periodos de incubación de este virus se han demostrado que son un poco retardados. No te tengo el dato así de cuántos días con certeza, pero son entre 7 y 10 días, me parece. Entonces, Víctor, ¿me puedes repetir tu primera pregunta? La estoy confundiendo un poco. Sí, ¿de cuánto tiempo tarda el coronavirus en En ser ser detectado. detectado en una persona? Claro. Retomando esa pregunta, Víctor, con la tecnología que hay hoy en día, que se ha desarrollado muchísimo a comparación del 2002, 2008, 2012, que han sido otras pandemias, eh, es muy rápido. Realmente la reacción de cadena por polimerasa, que es lo que se utiliza hoy en día para detectar si está presente el virus o no, pueden pasar aproximadamente entre unas 12 a 24 horas en tener un resultado certero de si se tiene o no se tiene el coronavirus. Me hablabas de qué tan factible es que dé un falso negativo o un falso positivo. Pues bueno, eso ya dependerá del equipo que se utilice, las condiciones en las que se maneje, pero hoy en día esos números de un falso positivo o un falso negativo, pues bueno, se han ido demasiado abajo con la tecnología con la que contamos hoy en día. Ok, y ya nada más únicamente la última parte de la pregunta. ¿En qué momento a una persona se le puede realizar esta prueba para poder saber si tiene el coronavirus? Puede ser puede ser durante el periodo de incubación, tienen que esperar a que aparezcan síntomas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona en el coronavirus si es que varía? Ahora sí que si es que varía con otros virus. Mira, muy interesante tu pregunta, Víctor. Tú lo puedes hacer desde que una persona se infecta, tienen que pasar cierto periodo de incubación en el que este virus empieza a replicar y a replicar y a replicar, y entonces se puede ver en una muestra, pues no sé, de alguna biopsia, en alguna muestra de saliva, etcétera, etcétera. Este dato es el que ha estado como marcando un poco la tendencia, porque no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo tarda en presentar síntomas y cuánto tiempo tarda en incubarse. Te hablo de que tarda 7 a 10 días entonces, en presentar síntomas, entonces podría decirse que a partir del día 5 o del día 6 ya se pueden hacer estas pruebas y va a salir algo detectable, como te lo mencionaba. Entre más avanza la tecnología, más fácil de detectar cantidades aún más pequeñas del virus, no como hace algunos años. Pero eso sí, todavía está muy variable, todavía no se sabe, todavía es algo fundamental con lo que debemos de estar trabajando, bueno, con lo que se debe estar trabajando, pero eso sí es cierto, entre más pase el día, entre más días pasen de que tú empieces a presentar síntomas, pues bueno, más fácil va a ser detectable. Entrando un poquito a los síntomas, ¿qué síntomas son los que te da el coronavirus? Mira, Alex, el coronavirus
como te lo había mencionado, es un virus muy parecido al SARS, al MERS. Entonces, es un virus que te afecta las vías respiratorias, te puede llegar a dar pues como algo, como algún resfriado común, ya que el virus infecta en las vías respiratorias. Eh, Van desde la tos con flemas, fiebre. En algunos casos se ha detectado que hay tos seca a partir de ciertos días, una insuficiencia respiratoria, neumonías, pero principalmente las neumonías son las que afectan a los pacientes más críticos y es la principal razón por la que fallecen. Hay publicaciones en las que dicen que el coronavirus puede causar falla renal. ¿Esto es cierto? Sí, Alex. Ha habido varias publicaciones alrededor de esto, no solo fallo renal, también algunos tumores. Me parece que es muy precipitado para hablar, por ejemplo, de la parte de tumores, pero en la parte de insuficiencia renal, sí, claro que ha habido casos que empieza a haber una falla sistémica y empieza poco a poco a afectar a distintos órganos, entre ellos, pues, los riñones. Si me dan los síntomas que mencionas, así como tos, flema, ¿cómo podría yo decir si me está dando coronavirus o simplemente es un resfriado común o tengo influenza, no sé, H1N1 que también fue sonado hace algunos años? Mira, la diferencia entre la influenza, ahorita que lo estás diciendo, entre la influenza y esta parte de un resfriado común es muy marcada, Alex. Y no solo la H1N1, sino la influenza tipo A y la tipo B, los dolores de articulaciones son ¿cómo se dice? Más fuertes. Eh, Eso no, pues básicamente los síntomas son los mismos, por ejemplo, entre un resfriado común y el H1N1, pero son más fuertes los de la influenza, son te desgastan más físicamente. Y en el caso del coronavirus, pues bueno, primero tendrías que ver la situación en la que te encuentras, porque digo, si tú estás aquí en México y te empieza a dar estos síntomas de fiebre, tos, pues bueno, primero tendrías como que o sea, como hacer un mapeo de, estuve en contacto con alguien que haya venido de China, que haya estado en un aeropuerto, ha estado en algún lugar muy concurrido, donde exista la posibilidad de que haya alguien enfermo, etcétera, etcétera. Tendrías como que sí tener bastante juicio en este aspecto. Si tú consideras que todo esto es como, chin, creo que podría ser la primera persona en México que lo tiene o la segunda, etcétera, etcétera, pues bueno, tienes que acudir específicamente a ciertos centros especializados. En este caso es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, donde ellos, bueno, lanzarán un protocolo y empezarán a hacer pruebas, etcétera, etcétera, para saber si tienes coronavirus, si tienes influenza o si simplemente es un resfriado común. Pero los síntomas sí pueden ser demasiado extremistas entre una enfermedad y otra. ¿Puede ser que te dé gripa y después coronavirus o viceversa? Claro, 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 Alex. No, hay que recordar que son cosas totalmente distintas, ¿no? Primero retomando un poco el ejemplo burdo de la familia, primero puedes tener problemas con un hermano y después con el otro, ¿sabes? Es exactamente lo mismo. ¿Y qué tal los dos al mismo tiempo? Creo que los dos al mismo tiempo ya sería una condición extremadamente rara, Alex, pero pues si el virus de la influenza es distinto al del coronavirus, entonces pues claro que los podrías tener al mismo, incluso podrías también estar enfermo por la baja de tus defensas, enfermo de otras bacterias, otros virus, y podría atacarte todo al mismo tiempo. Pero bueno, esos son casos ya muy extremos en los que al momento en el que tú llegas con una enfermedad, por ejemplo, influenza, bueno, se te da tratamiento y se te dan otros tratamientos para elevar el sistema inmunológico, para que no vas a tener afecciones con otras enfermedades.
Ok, y en cuanto al virus, hay un mito que dice que muta muy rápido. ¿Esto es cierto? Mira, Alex, eso es algo bastante complejo. Sí, hay virus que mutan muy rápido, por ejemplo, estos virus del coronavirus, el de la influenza. Entonces, sí, se podría decir que sí, la manera en la que muta es muy, muy aleatoria, pero también muy rápida. Tampoco te voy a decir que lo que se tiene investigado hoy, 2 de febrero, sí, 1 de febrero del 2020, ya mañana 2 va a ser algo totalmente distinto. No, pero sí tiene una tasa de mutaciones, pues no muy alta, pero sí algo un poco elevada. Y ya con ese tema de la mutación, hay muchas teorías ahí conspiracionistas que dicen que fue creada por alguien. ¿Crees que haya sido creado por alguien o que sí haya sido un derivado del SARS o del MERS o de algún otro virus? Mira, Alex, creo que año tras año hay una enfermedad inventada por Estados Unidos, ¿no? O sea, en los mitos, eh, muy paranoicos, la gente de América, eh, tal fue el caso del anthrax hace algunos años, la influenza, no hay que irnos tan lejos, el VIH, que todo es un invento de las farmacéuticas. Ah, no, esos son inventos, Alex. El coronavirus, claro, pues es un virus que ha estado presente no hace 5 años, no hace 10, no hace 15, no hace 20, no hace 30, o sea, tiene muchos años ya existiendo en distintos organismos y pues por pura genética en algún momento hace ese brinco de especie. Entonces, no es inventado por, ni por Corea del Norte, ni por Corea del Sur, ni por China, ni por Estados Unidos. Realmente creo que si se quisiera inventar una bioarma sería algo 1000 veces más complejo, ya que se tienen las herramientas para hacerlo, pero no sería un simple virus respiratorio. En cuanto a ya la creación y todas las armas que mencionas, o en este caso ahora para el bien, ¿crees que haya cura? ¿Ya hay cura para este virus? ¿No hay cura? Se ha sabido en las noticias que hay una chica que ya se alivió de este virus. Mira, Alex, te puedes curar, sí, claro, pero una vacuna, debe haber ciertos tratamientos para este tipo de virus, en los que se inhibe la manera en la que se replica y entonces con la ayuda de tu sistema inmunológico te recuperas. Entonces ahí hay una combinación. Una cura así te vas a tomar oseltamivir, que es el tratamiento contra la influenza. En este caso, para el coronavirus, este tipo de coronavirus aún no lo hay. No hay una vacuna todavía. No se sabe si en futuros años vaya a haber alguna vacuna, algún desarrollo de esta, porque pues también son cosas que van cambiando mucho, Alex. El coronavirus, el virus de la influenza, cambian. Y la vacuna que te pusiste en diciembre del 2019 sí te va a funcionar contra todos los tipos de virus de influenza que hay del 2019, 18, 17, 16, pero no te va a ayudar contra el del 2020. ¿Me explico? Entonces, el caso del coronavirus sería similar. Habría que seguir investigando para saber si se puede llegar a algo concreto, para saber si hay una cura en específico y lo mejor de todo, pues alguna vacuna. O sea, seguimos a la espera de una posible cura. Eh, de- Mm, ¿Deberíamos asustarnos, perder la cabeza, gritar vamos a morir todos y aventarnos por la borda? no, Alex, no, jamás, no. Creo que ese es el principal, eh, lo principal que se tiene que hacer, no caer en el pánico. Todavía no es sí se ha declarado como una emergencia mundial, pero hay que recordar que todo esto que está haciendo la OMS es preventivo, preventivo, preventivo. Ya cuando el 60% de la población está enfermo y se haya muerto el otro 30%, pues bueno, ya empieza a tener como un poco más de pavor. No se va a llegar a ese extremo, pero ahorita todo es preventivo, hay que tomarlo con calma. En México no hay casos, no hay casos bueno, en el país vecino de arriba sí hay algunos casos, pero están controlados.
Países más abajo también están controlados, entonces, pues bueno, por lo menos aquí no hay que perder la cabeza. Una cosa de lo que estabas comentando. Dime, Víctor. ¿Tú crees que, o sea, según lo que hayan dicho, pues ahora sí que expertos o lo que se esté diciendo, cuál es la predicción o cuál es lo que creen que cómo va a evolucionar todo esto? O sea, ¿cómo creen que realmente esto vaya a poder evolucionar de forma negativa y luego mejora o creen que todo realmente va a estar tranquilo y no va a pasar a más? ¿Cómo ves esta parte? Mira, Que, mira, Víctor, los datos que tiene la OMS van muy enfocados a que el crecimiento y el esparcimiento que tiene el coronavirus es de manera exponencial. Aproximadamente al día de ayer para hoy, los últimos datos que chequé, hubo 2.000 infectados más. Hoy hubo, en estas últimas horas hubo 2.800. Entonces, bueno, tiene una tendencia exponencial, pero la predicción que está haciendo la OMS es que sí, ahorita está evolucionando de una manera exponencial, un poco rápida, pero se está atacando de todas las maneras, ¿no? En desarrollar una cura, en todo esto que me habías preguntado de que se están aislando las personas, es todo lo preventivo para que se pueda controlar, se dé un tratamiento y entonces la tasa de infectados empiece a bajar, se conozca más acerca del virus, pueda ser más tratable, etcétera. Entonces, vuelvo a repetir, no hay que perder la cabeza, la predicción es se va a lograr identificar cómo actúa en su totalidad, pero bueno, en ese intervalo, si se están tomando estas medidas de aislar y demás, porque pues bueno, sí está contagiando a bastantes personas, pero en algunas semanas, meses, esperemos que todo, no meses, semanas, eh, todo va a empezar a evolucionar para que la tasa para que la tasa de infectados caiga. En cuanto a recomendaciones, ¿qué recomendaciones nos das ya para más o menos como concretar el tema del coronavirus? ¿Qué recomendaciones tú nos darías ahorita a los mexicanos, en este caso que pues no estamos contagiados, y en el caso de países latinoamericanos que lleguen a escucharnos, que ya hay casos en su país, qué recomendaciones también les puedes dar a ellos? Mira, Alex, primero que nada, como mexicanos, no caer ante el pánico. El pánico es algo que juega un papel muy importante en este tipo de situaciones. No hay que entrar en pánico, hay que siempre estar al pendiente de lo que están diciendo las autoridades competentes, en este caso la Secretaría de Salud, el INDRE, la OMS, etcétera, etcétera. Como mexicanos, como ya te había dicho, algunas recomendaciones, pues evitar el contacto si crees que alguien podría llegar a tener los síntomas, pues bueno, evitar contacto directo con esa persona, decirle que tiene que ir a la Secretaría de Salud, al INER, etcétera, etcétera, ¿no? Las medidas básicas de lavarse las manos, evitar lugares concurridos en este momento, tal vez sería un poco alarmante, pero no queda tachado de la lista de recomendaciones. Eh, y eso. En cuanto al a los países de Latinoamérica, donde ya empieza a haber gente que sí está infectada, que ya empieza a haber como 2 que 3 casos por ahí, pues bueno, seguramente esos casos están controlados, están aislados. Si esos casos están en cuarentena, no hay por qué tener como un pánico, un miedo alrededor de esto, de es que nosotros también ya se infectó China y entonces como ahorita están acá, ya nos va a empezar a infectar a nosotros. No, también, pues, bueno, hay que seguir estas medidas de lavarse las manos, evitar contacto, ver si las personas que tuvieron contacto con las personas de casos que ya están confirmados presentan algún síntoma, pues bueno, ¿no? Igual que acudan a los sectores de salud, a revisiones, porque es importante que, pues bueno, sean metidos en cuarentena, que se le hagan estudios si empiezan a presentar síntomas. Entonces, pero Alex, principalmente no caer ante el miedo, no caer ante el pánico, no hacer compras de pánico, no hacer desabasto de materiales, etcétera, etcétera.
¿Qué fuentes de información confiables recomiendas para mantenernos informados del coronavirus, aparte de Rincón del Vago y Twitter? Creo que la más, no más bien, no creo, la más fiable, Alex, es la Organización Mundial de la Salud. En su página en español o su página de internet está traducida a 1.000 idiomas. Entonces ahí es donde la OMS saca día tras día, tras día, tras día el reporte, cuántos infectados hay, qué avances ha habido, protocolos, síntomas de preocupación. Entonces, esa es la fuente más informativa, más fiable que se puede hallar hoy en día en cuanto a este tema de esta emergencia de salud. Otra cosa, ¿crees que México está preparado para la posible llegada del coronavirus? En el caso de que se presentara un caso o se empiecen a presentar casos en México. ¿México estaría preparado para contener, para someter, para investigar, para darle seguimiento al coronavirus? Alex, creo que muchas, no estoy diciendo que tú lo hagas, pero muchas veces subestimamos la calidad de ciencia que hay en México. Claro que hay la manera de controlarlo. He visto en redes sociales mucha gente quejándose del gobierno de es que no hay medicinas, ¿qué va a pasar cuando llegue el coronavirus? Y nos vamos a morir y nos van a dar mejoralito o antifludes. No, o sea, Paracetamol. paracetamol, exacto. No, ese no es el caso, Alex. México está muy bien preparado para enfrentar ese tipo de situaciones. He hablado bastante, bueno, ahorita he mencionado bastante el INDRE, que es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Está en la Ciudad de México. Ellos son los encargados de afrontar todas estas situaciones, de ver qué se hace. Hay protocolos muy sólidos en cuanto a este tipo de emergencias. Entonces, sí, claro, si el coronavirus llegara a estar en México, sí hay manera de afrontarlo, hay manera de investigarlo, hay el equipo, hay los recursos y sobre todo, pues bueno, hay la experiencia, que es lo importante. Sí Perfecto. cabe agregar a eso de que básicamente también antes ya hemos tenido, como fue el Ah, claro. H1N1, el porcino y la gripe aviar, también la tuvimos aquí y también se contó Y, con las medidas. Incluso aquí surgió y no a exacto, todos les dio. sí, exacto. Lalo, eso es muy importante, como uno que lo mencionas. El H1N1, en algún momento dijeron, no, es que viene de Veracruz y su principal, pues bueno, fue aquí en México. Y como dice Lalo, se supo controlar bastante bien, se supo, sí hubo infectados, pero bueno, se trató de la manera adecuada, los protocolos que se desplegaron fueron sólidos y como te digo, la tecnología que hay hoy en día, bueno, es impresionante, los tiempos han reducido, qué tan específico y qué tan bueno es un diagnóstico es 1.000 veces mejor el del 2020 que el del 2018, Alex. Entonces, claro que estamos preparados. México sí tiene esos equipos, sí están presentes tal vez no en la clínica de salud del Seguro Social, lamentablemente, pero sí en institutos muy fuertes, claro que los hay. Entonces, ellos son los que se encargarían de estos casos. Nada más como complementando un poco, eh, durante la carrera tuve clases con un profesor del Instituto Nacional de Rehabilitación y él nos contó que cuando estuvo todo este brote del virus del ébola, que ese era un poco más preocupante, más agresivo, más preocupante por su agresividad. Entonces, bueno, la Secretaría de Salud y el INDRE les dijo, vas a adaptar todo el área de quemados, lo vas a aislar porque, bueno, a las personas que tienen quemaduras se les tienes que aislar porque su sistema inmunológico, bla, bla, bla. Bueno, lo vas a aislar para, en el caso de que ya llegue a haber algún contagiado de ébola, entonces, claro, o sea, esto ya son situaciones extremas, pero pues se desplegó, está todo listo, seguramente no sé qué medidas están llevando hoy, primero de febrero del 2020, no sé si la Secretaría de Salud ya haya dicho, a ver, INER, a ver, INMEGEN, a ver, INR, estén preparados por cualquier cosa. Lo más seguro es que ya lo hayan hecho por cualquier posible situación. Más vale prevenir que lamentar, amigo.
Ya estamos en la recta de cierre. Nada más quería preguntarte algo que quieras agregar, complementar, no sé, que haya faltado, que te gustaría agregar así como puntual para decir, ¿saben qué? No, tal información yo leí que estaba falsa o tal cosa leí en comentarios de Facebook, Twitter, Instagram, redes sociales que podría cambiar o presentarse de otra manera y le están presentando de otra. No sé. Mira, Alex, en cuanto a las redes sociales, creo que hay demasiada información. Hoy en día ya sabes que la conectividad es muy fuerte. Lo compartes en Instagram, pero automáticamente se compartió en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a retomar, esto es muy importante, Alex, no caer en el pánico y tener en cuenta que la tecnología que hay hoy en día no se compara a la del 2018, a la del 2012, 2009, 2008, 2002, que fue cuando, bueno, salieron brotes de SARS, MERS, H1N1, ébola, o sea, ya todo es distinto, la tecnología ha avanzado, entonces tenemos mejores armas para defendernos en estos casos. Sí está presente y está latente todo este virus, pues toda esta problemática a nivel mundial, pero bueno, hay manera de controlarlo, que no haya pánico y pues no esparcirlo. Cuando hay pánico, pues no esparcirlo hay mucha gente que comparte, que le es muy fácil compartir la noticia en Facebook de ya llegó el coronavirus a México, ¿no? Entonces la gente se empieza a alarmar, pero no, o sea, es no caer en el pánico y tratar de informar informándose de fuentes confiables, poder esparcir esta confiabilidad en las noticias. Última pregunta. ¿Será el fin del hombre araña? ¿Moriremos todos? ¿Se acabará la humanidad? No, lamentablemente no es el fin de la humanidad y tampoco, muchísimo menos el del hombre araña, amigo. Pues perfecto, ya nada más estaría bien tenerte un poco más cuando sepamos del coronavirus, cuando haya más información. Esto yo creo que Claro. sería todo. En cuanto, si tienes más información, por cierto, tus redes sociales para ponerlas aquí arriba en el caso de que la gente quiera contactarte, saber un poco más de ti, Claro, o del virus. en Facebook, amigo, estoy como Mario Aguilar, entre paréntesis Panda, me parece. Sí, tal cual, Panda. Un viejo apodo de la secundaria. Y en Instagram, que es lo que más uso, estoy como Mario-DNA. Así, tal cual. Ok, para que la gente pueda seguirte y cuando sepamos Sí, más... realmente, amigo, ahí pongo muchas cosas no solo pongo memes, amigo, también pongo mucha información de la OMS, de la empresa en la que laboro, cómo está actuando con la Organización Mundial de la Salud, nuevos métodos de diagnóstico, muchas cosas curiosas, no solo del coronavirus, también de cosas relacionadas a biotecnología, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces ya saben, queridos taco escuchas, cuando quieran contactar a Mario pueden hacerlo por Facebook, por Instagram, si no también contáctenos por Taco Caído, nosotros le hacemos llegar aquí a Mario alguna notificación. Pues eso es todo, muchas gracias por escucharnos, gracias Mario por tu tiempo, por estar aquí y compartirnos e informarnos acerca del coronavirus. Gracias, amigo. Esto es todo, muchas gracias, los dejamos. Víctor, Eduardo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Hasta luego. Mayday, Mayday. Gracias por sincronizar Taco Caído. Espéranos en nuestras próximas emisiones. Síguenos en nuestras redes sociales.